¿Qué? Empezamos a hacer también que iba todo. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber contestado a nuestro llamado de venir a visitarnos a nuestra humilde morada aquí en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para comentarles de algunos cambiecitos, algunas mejoras que estamos haciendo en la plataforma tecnológica de la infraestructura del Sistema Nacional de Certificación Digital. La presentación es corta, la presentación es muy corta y más bien yo quisiera que tengan un tiempo ustedes para después hacernos cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto. Tal vez para ponernos al tanto, nosotros hace 3 semanas hicimos una presentación, hace 4 semanas hicimos una presentación sobre esto en un auditorio un poco pequeño, no nos alcanzaba para invitar a todas las personas que normalmente invitamos de instituciones del Estado, de empresa privada. Entonces, por razones de tiempo, razones de espacio, hasta hoy es que podemos hacer estas presentaciones a todos ustedes que son representantes de diferentes empresas privadas que trabajan con el tema de firma digital en el país, ¿verdad? Entonces, la idea es compartir este tema. Sé que ya muchos están enterados por las instituciones con las que trabajan del tema, sin embargo aquí es el foro en donde cualquier duda o cualquier consulta que puedan tener al respecto, aprovechemos el tiempo para sacarla en este momento. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Las mejoras a la plataforma tecnológica que hemos estado haciendo en el Sistema Nacional de Certificación Digital. Bueno, esto no es un secreto para ninguno de ustedes. Esto es lo que hoy en día en el país se conoce por normativa como el Sistema Nacional de Certificación Digital. Por un lado tenemos al MISID, ¿verdad?, que como ente rector es el que emite políticas y el que autoriza para que diferentes entidades públicas o privadas puedan participar de la emisión de los certificados digitales en el país. Y en la actualidad la única autoridad certificadora registrada es el CIMPE, ¿verdad? El CIMPE tiene esa autoridad certificadora registrada con los 3 tipos de certificados digitales que están regulados por nuestra política, ¿verdad? Persona física, persona jurídica y estampado de tipo. Entonces, la única en la actualidad es el CIMPE. Y del otro lado, ¿verdad?, tenemos todas las instituciones públicas o privadas proveedoras de servicios, servicios de gobierno electrónico, servicios de comercio electrónico, plataformas de gestión operativa a lo interno de las instituciones, ¿verdad? Y los usuarios que mediante sus mecanismos de firma digital personales consumen los diferentes servicios que las instituciones les brindan, ¿verdad? Entonces, de este lado tenemos usuarios de todo tipo. En la actualidad, les comento, las cifras ya van por 108,000 personas en el país con firma digital, ¿verdad? Y esto sigue aumentando. Y así como hay usuarios que hemos identificado que son usuarios de uso agresivo de los mecanismos de firma digital, que lo utilizan diariamente, que lo utilizan para firma de sus documentos, para uso de las diferentes plataformas, hay otros que la compran, la usan 3 o 4 veces, la guardan en la billetera y cada 2 años van y renuevan el certificado. Entonces, es un contexto dependiendo de la complejidad del usuario y de su giro de negocio que determina qué tanto uso le va a dar los mecanismos de firma digital. En este contexto, ¿verdad?, nuestra infraestructura PKI, como está diseñada en la actualidad, maneja una autoridad certificadora raíz, ¿verdad?, que es del MISID, que es coadministrada junto al Banco Central en las instalaciones del Banco Central, un nivel que es un nivel de políticas, ¿verdad?, que esto es un nivel administrativo para garantizar la gestión efectiva de los niveles inferiores, y por debajo de este los niveles de las autoridades emisoras, ¿verdad? Tenemos una autoridad emisora persona física, una autoridad emisora persona jurídica y una autoridad de estampado de tiempo que no emite certificados, pero que a través de su certificado digital ofrece un servicio. En este caso, el servicio de estampado de tiempo de documentos electrónicos. Ya muchísimos de ustedes han trabajado con estas autoridades certificadoras y entonces ya entienden un poquito eso.
Pero es muy importante que tengamos claro, ¿verdad?, que esta jerarquía existe, porque aquí es donde estamos haciendo un cambio. Aquí es donde estamos haciendo un cambio y aquí es donde van a tener que hacer ustedes un cambio también en los productos y en los servicios que ofrecen utilizando certificados digitales. Teniendo clara la infraestructura del PKI, la infraestructura de llave pública, tenemos también el universo de los certificados digitales, que en nuestro país están regulados con una política de certificados digitales, ¿verdad? Nuestra política establece el tipo el estándar con el cual se construyen los certificados digitales, que es un estándar internacional, ¿verdad? Además, requiere que los certificados estén alojados en un dispositivo seguro de impresión de firma, la tarjetita que todos nosotros conocemos, o bien los HSMs, que es donde se alojan los certificados de la infraestructura nacional. Todos estos son dispositivos seguros de impresión de firma. Tienen una serie de mecanismos que garantizan que las llaves privadas se originan ahí, es decir, no se originan afuera, es ahí mismo donde se crean y que luego no existe ninguna forma alguna de sacarlas. Esto nos garantiza seguridad y es lo que la ley a su vez permite que se dé el concepto de no repudio, ¿verdad?, que todos conocemos. Yo no me puedo quitar el tiro por una firma digital porque no existe forma alguna de que alguien obtenga la forma en que yo hago mi firma digital. Básicamente eso es lo que dice la ley. ¿Qué tienen los certificados digitales en este país? Eso es muy importante que lo tengamos claro porque aquí es donde también vienen cambios. En la actualidad estamos hablando de un identificador único, ¿verdad? Hay un identificador único asociado al certificado, ¿verdad? Es un identificador único que para nosotros, desde el punto de vista práctico, no tiene ningún sentido especial, y tiene otro identificador único que podríamos decir que es público, que es nuestro número de cédula, ¿verdad? Entonces está el número de cédula, está este otro identificador único del Sistema Nacional, tienen el nombre propio, ¿verdad? El OU es el subject name del certificado, ¿verdad?, que es el nombre que le permite a uno identificar desde el punto de vista práctico las diferencias entre un certificado y otro. Ahí vamos a encontrar nuestro nombre, nuevamente encontramos nuestro número de cédula, etc. Hay una fecha de vencimiento en el certificado y hay otra serie de parámetros técnicos que no vamos a tocar en este momento, pero sí son muy importantes los siguientes. Hay una referencia, cada certificado sabe, además de quién soy yo, ¿verdad?, mi nombre, mi número de cédula, sabe quién es mi padre. No el papá de Alexander Barquero, sino el certificado sabe quién es su papá, ¿verdad? Entonces, todos los certificados que nosotros tenemos, todos los certificados que tienen los ciudadanos de este país, saben que su certificado papá, ¿verdad?, es la autoridad certificadora del SINPE, porque es la única que emite en el país, ¿verdad? Entonces, absolutamente todos los certificados que tenemos en nuestras billeteras hoy en día saben que su papá es el SINPE, y solo eso. O sea, si le preguntamos, ¿usted quién es? Yo soy el número de cédula tal, el nombre tal, y mi papá es la autoridad certificadora del SINPE. Cualquiera está en capacidad de contestar eso. Y además, tienen una dirección al servicio CSP y a las listas CRLs que respaldan su validez. El servicio CSP es el servicio que está en la autoridad certificadora del SINPE, que es donde dice el certificado: este es mi papá, y si usted quiere preguntarle a mi papá si yo soy de verdad el certificado, ¿verdad?, usted tiene que ir a consultar a esta dirección. Ese es el servicio CSP. Pero entonces, cada certificado dice cuál es la dirección a donde hay que ir a preguntar para conocer su validez. Eso por un lado. Por el otro lado están las listas CRLs, que podríamos decir que es como el obituario, ¿verdad? La lista CRLs es el obituario de todos los certificados que en este momento no valen, ¿verdad? Entonces esa lista se actualiza varias veces al día. Entonces, para ciertos sistemas de altísima transaccionalidad, donde no queremos ir a estarle preguntando y consumiendo recursos de red al Banco Central a cada rato: hey, este certificado vale, hey, este certificado vale, nosotros podemos, con cierta tolerancia al riesgo, descargar las CRLs en nuestros sistemas, ¿verdad?, y hacer la consulta directamente a esas listas. Entonces yo no voy hasta allá, sino que yo tengo la lista, ¿verdad?, el obituario de todos los certificados que no valen, y yo automáticamente pregunto aquí, y 3 veces al día voy y las actualizo contra el Banco Central, con un proceso calendarizado. Entonces eso hace que el consumo de recursos de red de mi sistema sea todavía mucho menor. La dirección donde las listas CRLs están disponibles y se actualizan varias veces al día, también las conoce el certificado, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, que se entienda que el certificado sabe esto. A su vez, el certificado padre, es decir, el de la autoridad certificadora del SINPE, tiene la misma información. Todos los certificados del país tienen exactamente la misma información. Cada uno sabe quién es, cada uno sabe quién es su papá, y cada uno sabe a quién hay que ir a preguntarle para demostrar que yo soy quien digo ser.
¿verdad? Entonces, si fuéramos a revisar por dentro un certificado de la CEA del SINPE, ¿verdad? La autoridad certificadora del SINPE, podríamos ver que él va a decir que su papá es la autoridad de políticas de persona física, que el OCSP no tiene, y ahí no hay OCSP, sino que la CRL es esta, ¿verdad? Y ahí está la lista que yo puedo descargar, que va a ser una lista vacía, siempre y cuando hagamos las cosas bien en este país, las listas de ahí para arriba van a estar vacías siempre. En el momento en que alguna de esas listas tenga algún dato adicional, es que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces esperamos que esas listas siempre van a estar vacías de ahí para arriba. Sin embargo, por temas de proceso siempre hay que consultarlas. Pero ¿a quién se le pregunta? Al mismo certificado. Y así es como se ven los certificados X509 versión 3. Ya cuando los abrimos, por ejemplo, en el store de certificados de Windows, ¿verdad? Tenemos la información del certificado, ¿verdad? Que es la información principal. Tenemos la ruta de certificación, que se construye en tiempo real. Les decía que el certificado sabe quién es su papá, a su vez sabe quién es su papá, y a su vez sabe quién es su papá. La raíz no tiene papá, ¿verdad? No es un bastardo. La raíz se autogenera, por así decirlo, ¿verdad? La raíz sabe de sí misma que ese es el punto inicial de confianza, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros llegamos a la raíz, ya no tenemos que preguntar nada más. ¿Qué implica esto? Que por ley, toda la confianza en los certificados digitales del país se hereda de la raíz. Yo a cualquier certificado tengo que preguntarle quién es su papá, quién es su papá, quién es su papá, quién es su papá. Y si al final de preguntarle 3 veces quién es su papá, llego a la raíz, yo puedo confiar en ese certificado. Si yo le pregunto 3 veces quién es su papá y llegué a otro certificado diferente, ya yo no confío en ese certificado. Y ya los sistemas que ustedes desarrollan no deberían permitirle a ese certificado ingresar al sistema ni hacer absolutamente nada. Entonces, un sistema bien construido, ¿verdad? Siguiendo las buenas prácticas internacionales que existen al respecto, instala la raíz nacional, ¿verdad? Instala la raíz nacional y a partir de ahí le pregunta a cualquier certificado 3 veces quién es su papá y verifica si efectivamente puede llegar a él. Y esto para cualquier certificado digital emitido en el país. Bueno, no 3 veces, ahí hacemos un while true, ¿verdad? Y alguna condición de parada, ¿verdad? En los detalles del certificado les comentaba, bueno, están las rutas, ¿verdad? Para los puntos de distribución de CDL, para el OCSP. Sin embargo, acá recordemos que cuando la CEA raíz se construye, cuando se construye toda la infraestructura nacional, todo se hace en el 2009. En ese momento, con los equipos que estaban disponibles para montar autoridades certificadoras, para los HCMs y la percepción criptográfica del mundo con respecto a los algoritmos criptográficos, el que se estaba utilizando y el que estaba de moda es el famoso SHA-1. El algoritmo SHA-1, el RSA-1 que todos hemos escuchado, ¿verdad? Que es el algoritmo con el cual no solo se firma digitalmente los documentos, sino con el que cada papá firma a su hijo. La raíz se firma a ella misma, ¿verdad? Y en Costa Rica la raíz es SHA-1. Entonces la raíz se firma a sí misma SHA-1. Firma a sus hijos SHA-1 y de ahí los hijos a los hijos SHA-1, y entonces nosotros tenemos una jerarquía de certificados en SHA-1. ¿Qué pasa con SHA-1? O sea, ¿cuáles son las mejoras que estamos planteando? Resulta que por varias razones que ahorita vamos a ver, SHA-1 ya no se considera un algoritmo de confianza en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las cosas que tengamos ahorita firmadas están mal. Siguen siendo válidas, siguen siendo reconocidas internacionalmente. Nadie a hoy en el mundo, por ningún tipo de ejercicio de criptoanálisis, en tesis de doctorados, en centros de investigación, en agencias de seguridad, nadie ha logrado conseguir colisiones ni rompimientos por fuerza bruta de contenidos firmados con SHA-1. Absolutamente nadie. Sin embargo, el criptoanálisis, la matemática computacional que permite analizar si un algoritmo es sujeto a ciertos riesgos en el tiempo por la capacidad computacional del mundo, hoy en día ya nos dicen que para el 2022, 2023, por ahí en adelante, posiblemente el mundo sí tenga suficiente capacidad computacional como para poner todas las computadoras del mundo y en menos de 5 años romper un algoritmo SHA-1. El riesgo a hoy es nada. El riesgo en ese momento todavía es muy pequeñito. Sin embargo, como esto es un sistema de confianza
que garantiza no repudio, donde no puede haber absolutamente ninguna razón de repudio, ningún argumento de repudio, ninguna duda con respecto a la confianza que tengamos en los certificados, tenemos que trabajar desde ya en la actualización de la infraestructura. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que les venimos a contar. ¿Qué vamos a hacer? Estamos migrando toda nuestra jerarquía SHA-1 a SHA-2. ¿Verdad? SHA-2 es una familia de algoritmos, no es un solo algoritmo como SHA-1, SHA-2 es una familia de algoritmos donde hay, creo que son 6 o 8 diferentes sabores. ¿Verdad? Está SHA-2 224, SHA-2 256, SHA-2 364, SHA-2 512 y ahí van, ¿verdad? Entonces nosotros estamos migrando toda la infraestructura del Sistema Nacional de Certificación Digital a SHA-2, ¿verdad? A diferentes sabores de SHA-2 dependiendo de cuál es el nivel de la jerarquía que estamos haciendo las cosas. Esto lo hacemos para mantener la robustez técnica de todos los resúmenes, hash de los certificados, y por ende a las firmas digitales que el día de mañana estemos generando con estos certificados digitales. Tanto los certificados como las estampas de tiempo, porque las estampas también se generan con SHA-1, ¿no? Aprovechando que estamos haciendo estos cambios en la infraestructura de la autoridad certificadora y de las oficinas de registro, ¿verdad? De los canales de emisión de certificados, también estamos ampliando la vigencia de los certificados a 4 años. Después de que hagamos este cambio, ya los certificados no van a valer por 2 años, sino que van a valer por 4 años. ¿Verdad? Esto nos va a dar mayor eficiencia en los procesos de emisión y vamos a alinearnos un poquito con la vida útil de las tarjetas. Hoy en día estas tarjetas que nosotros tenemos para firma digital tienen una vida útil estimada de 5 años. Bueno, las de ustedes. La mía dura como 3 porque la saco y la meto, la saco y la enseño y la pago y de todo y ya está, ya la tarjeta otra vez está hecha pedazos, ¿verdad? Pero un uso adecuado de estos dispositivos criptográficos le garantiza una vida útil de al menos 5 años. Entonces, lo que hicimos fue acercar también un poquito los certificados digitales a la vida útil promedio de cada una de las tarjetas que se emiten en el país. Adicionalmente, y ya la estrategia MVPKI, que es una estrategia del Banco Central, el Banco Central ha estado trabajando por estar ligado al Sistema Financiero Nacional. No sé si ustedes han visto que las tarjetitas de crédito y débito ya empezaron a salir con chip, ¿verdad? Entonces esa tecnología se llama EMV. Hay países como Brasil, ¿verdad?, donde se han logrado emitir en los mismos chips que se utilizan para pago, ¿verdad?, en ese mismo chip de la tarjeta de crédito, certificados digitales, ¿verdad? Entonces acá se está trabajando en un proceso para que el día de mañana cualquier entidad financiera que quiera emitir tarjetas, por así decirlo, una Platinum VIP, ¿verdad?, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que además cuenta con el chip criptográfico, pueda ese mismo cliente salir y meter su firma digital ahí. Entonces yo podría tener la capacidad de firma, no solo en mi tarjeta de firma digital, sino también en mi tarjeta de pago, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico, para una entidad financiera esto es de muchísimo valor, porque entonces con esa tarjeta, que es con la que mi cliente saca plata en el cajero, tal vez con esa tarjeta abre la puerta de la oficina, de la sucursal bancaria, con esa misma tarjeta se autentican al sitio web, con esa tarjeta me firma las solicitudes de crédito, con esa tarjeta me firma las transferencias por más de 2 millones de colones, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto es un poquito parte de la estrategia que tiene la CRA del SINPE como parte del Sistema Nacional para tratar de masificar las oportunidades donde los usuarios puedan tener acceso a la firma digital. Eso implica también eliminar la unicidad. Si yo tal vez soy un ciudadano que no tiene una tarjeta, sino que tiene 2 o 3, ¿verdad?, y además mi tarjeta de firma digital, yo tengo que estar en capacidad de utilizar mi certificado en cualquier dispositivo. Eso quiere decir que tenemos que eliminar la unicidad. Se eliminó ya por política. En nuestro país ya no hay unicidad, pero estamos haciendo los cambios para que en la infraestructura nacional se pueda también emitir más de un certificado por persona. Esto implica que también tiene que haber una estrategia para los ejercicios de revocación. Es decir, si yo voy a revocar un certificado porque me robaron una billetera, ¿verdad?, y tal vez ahí va una de las tarjetas de crédito, pero tengo otra en la casa, entonces yo tengo que ser capaz de decirle, no, mire, revoque el certificado que estaba en el dispositivo tal, en la tarjeta tal, que me emitió tal entidad, o solo en la tarjeta de firma, o solo en la primera o en la segunda que saqué. Entonces, esa serie de elementos de identificación de los dispositivos seguros de creación de firma, también tenemos que construírselo a la autoridad certificadora, y eso se está trabajando.
se va a permitir más de un certificado por persona, y aquí lo que se está haciendo es también, como parte del acuerdo suscriptor, pasar la administración del riesgo de uso y pues al usuario, ¿verdad? O sea, le estamos dando una facilidad al usuario, sin embargo el usuario es el que va a tener que gestionar que su capacidad de firma, que lo compromete legalmente, ya pueda estar en más de un dispositivo. Pero a nadie se lo obliga, ¿verdad? Esto es una cuestión, yo lo quiero obtener, ¿verdad? Y yo me hago responsable por el uso y el cuidado de esos dispositivos de firma digital. Entonces, grosso modo, estos son los 3 cambios que estamos haciendo. Desde el punto de vista práctico, este no tienen mayor implicación para las herramientas tecnológicas que todos ustedes han desarrollado, ¿verdad?, en las diferentes instituciones del país. Sin embargo, este sí, que podría ser algo muy sencillo si hicieron bien la tarea, ¿verdad? Si hicieron bien la tarea, esto podría ser muy fácil. ¿Por qué estamos migrando? Antes de entrar en el detalle de qué implica, hay que contestar la pregunta, ¿por qué estamos migrando a SHA-2? Bueno, nosotros queremos, nuevamente aquí, por un tema de que esto está soportado en una ley y que tiene que dar una garantía jurídica, la equivalencia funcional y la eficacia probatoria de los documentos electrónicos, nosotros necesitamos mantener ese nivel de seguridad y confianza. Para nadie es un secreto, todos nosotros que estamos en este contexto confiamos igual en los documentos electrónicos que en los documentos físicos. Pero en la calle, a la población en general, el papelito habla, ¿verdad? Y el documentito electrónico firmado digitalmente, ahí estamos trabajando en ese mensaje. Entonces, como todavía seguimos en este ejercicio de cambio de paradigma, tenemos que seguir resguardando muy bien los argumentos de seguridad y confianza para que nada se nos caiga. En firma digital solo hace falta que falle una para que el sistema deje de servir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir construyendo y fortificando los elementos técnicos que tenemos en la infraestructura para que nunca falle ninguno. Este es el principio. Entonces, ya hay países que desde, por ejemplo, en Brasil desde 2011, en Hungría desde 2011, o el Departamento de Defensa de Estados Unidos desde 2013, ya ellos hicieron su migración a SHA-2. Ellos también hicieron un análisis internacional de los riesgos que se perciben en el tiempo con respecto al uso de esos algoritmos criptográficos y migraron toda esa infraestructura. Y están en proceso de migración. Esta migración no es apago aquí, enciendo aquí y listo, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso para poder lograr la migración, ¿verdad? Entonces, ellos siguen en este proceso de migración. ¿Qué se ha dicho? O sea, ¿por qué? ¿Qué se ha dicho a nivel internacional con respecto a por qué debe darse una migración en los algoritmos criptográficos que se utilizan? Pues básicamente la NIST, ¿verdad?, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, en el 2009 dijo que todas las agencias federales deberían dejar de utilizar SHA-1 para la generación de firmas digitales, para la generación de estampas de tiempo y para otras aplicaciones que requieren resistencia a colisiones. O sea, ya desde 2009 se emitió un criterio, ¿verdad?, de seguridad informática, en este caso en Estados Unidos, para que las agencias federales fueran depreciando la utilización de los certificados digitales y de las firmas digitales con algoritmos SHA-1, ¿verdad? Google dijo que para el 2015, ¿verdad?, para finalizando el 2015, todos los certificados de sitios web con más de 2 años de vigencia no pueden estar en SHA-1. Es decir, terminando 2017, ya no se acepta ningún certificado en SHA-1. Entonces también, si ustedes tienen su sitio web asegurado con un certificado digital emitido con algoritmo SHA-1, posiblemente ya después del 2017, cuando ustedes abran ese sitio con Google, no les va a salir el candadito verde, sino que les va a salir un candadito rojo. Y les va a decir, sí, está bien, esto está firmado, esto está con un certificado, sin embargo es un algoritmo en el cual ya nosotros no confiamos, ¿verdad? Y así también lo está haciendo Microsoft, así también lo está haciendo Firefox. Microsoft, por ejemplo, dijo, para la firma de código de todos los, digamos, los componentes, los DLLs que se emiten a través de Microsoft, que salen firmados digitalmente, solo vamos a aceptarlos sí y solo si están firmados en algoritmos superiores a SHA-1 a partir de enero del 2016, ¿verdad? Si no, ya le empieza a generar alertas, estas alertas que son terribles para el usuario, ¿verdad? Y para los certificados SSL, es decir, nuevamente para el aseguramiento de canales en sitios web, ¿verdad?, a partir del 1 de enero del 2017 ya SHA-1 tampoco. Y entonces, y nosotros tenemos que irnos preparando para esto. Un ejemplo, uno de los certificados que nosotros estamos construyendo ahora para el tema de persona jurídica es el certificado de agente electrónico, que es un certificado SSL básicamente. O sea, sirve para otras cosas más, pero va a servir como un certificado SSL. Entonces el día de mañana los sitios web del país
ya no te van a tener que ir a VeriSign, ya no van a tener que ir a Entrust, ya no van a tener que ir a ninguna de estas CEAs, sino que pueden pedirle a una CEA nacional, emítame un certificado para asegurar mi sitio web. ¿Verdad? Esos certificados de agente, y ahora nosotros queremos que sean henchados y que por ende cualquier sistema operativo y cualquier navegador los pueda interpretar y los identifique como seguros. ¿Qué implica hacer este cambio? Nosotros no podemos agarrar el certificado de nuestra CEA raíz, que ya existe, que ya tiene una llave privada asociada, que ya está firmado, autofirmado digitalmente, ¿verdad? Y decirle, ok, métale esta cadena de strings adicional para que ahora usted sea un SHA-2, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que hacer una nueva jerarquía nacional. Y esto fue lo que se hizo. Nosotros montamos una nueva autoridad certificadora raíz, ¿verdad? Pero ahora en SHA-2. Entonces, ¿cuál sabor de SHA-2? SHA-2 512, que es el máximo que existe, que soporta en este momento los dispositivos seguros de creación de firma, etcétera, etcétera. Entonces, creamos una nueva autoridad certificadora raíz, y eso implica que de ahí para abajo tenemos que crear nuevas autoridades certificadoras de políticas y emisoras de persona física, y eventualmente de certificados de persona física, ¿verdad? Y que van a tener que coexistir en paralelo con la infraestructura nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último certificado hoja que se emita el día antes que se ponga en línea esto, expire. Entonces, para una fecha X, ¿verdad? Hasta X más 2 años menos un día, esto vamos a tener que ser capaces de confiar. Vamos a tener que seguir en cabo. Vamos a tener que nuestros sistemas sigan en capacidad de confiar en esta jerarquía. Pero necesitamos adaptar los sistemas para que también confíen en esto. ¿Qué implica esto? Si ustedes recuerdan, yo les venía explicando que toda la confianza se le da a partir de la raíz. Los sistemas bien construidos, ¿verdad?, instalan la raíz, posiblemente pueden, o no necesariamente, pero pueden también haber instalado toda la ruta de confianza, y ya a partir de ahí construyen, ¿verdad?, el argumento de confianza del sistema con respecto al certificado digital que les presenta a ustedes una credencial. Entonces, si alguien se está autenticando, ustedes tienen la raíz, ustedes tienen ese certificado y preguntan y llegan a la raíz. Pues ahora van a tener que preguntar a esta raíz y a esta raíz también. ¿Verdad? Entonces, si antes era dim x igual la raíz, ¿verdad?, ahora x va a tener que ser un array de raíces, porque ustedes van a tener que estar en capacidad de sus sistemas reconocer ambas raíces como raíces de confianza. ¿Cómo estamos haciendo de la jerarquía? ¿Verdad? Se está haciendo SHA 512, SHA 512, y aquí se está haciendo SHA 256, ¿verdad? ¿Por qué SHA 256? Porque resulta que se hizo una investigación con respecto a, bueno, está bien, hagamos todos los certificados a la más alto nivel en la jerarquía superior, pero dejemos cierto margen de utilidad en los certificados inferiores para que eso no choque con ¿qué? Con las aplicaciones que ya son de despliegue común. Por ejemplo, las soluciones de ofimática, ¿verdad? Si yo hoy en día en un Office, en un Adobe Reader, yo trato de firmar con un certificado de mayor rango que SHA-1, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas versiones de estas soluciones que SHA 256 me dicen, no, yo ese algoritmo todavía no lo soporto, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dejando todavía, SHA 512 me dicen, no, yo SHA 512 todavía no lo soporto. SHA 256 sí. En la gran mayoría, bueno, de hecho hicimos pruebas, no había ninguna que fallara, ¿verdad? Pero SHA 512 sí habían soluciones ofimáticas que nos daban problemas. Y nosotros queremos que la gente en la calle pueda seguir utilizando las soluciones que hoy en día utiliza para firmar digitalmente. Entonces necesitamos que sirva por lo menos con SHA 256. Entonces, acá en el nivel de la emisora queda SHA 256, pero como la política quedó en SHA 512, en cualquier momento podríamos construir una nueva sede emisora que sea SHA 512. Yo puedo ser siempre menos o lo mismo que mi papá. En el momento en que soy más que mi papá ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque tal vez usted no me va a tratar de romper a mí, pero usted rompe a mi papá y listo, ahí nos rompimos todo. Coloquialmente hablando. Entonces, les decía, cualquier servicio de firma en Costa Rica va a necesitar estar en capacidad de reconocer confianza sobre cualquiera de los certificados raíz. Esto implica, ¿verdad?, que las cadenas de validación no pueden estar hard-coded en el código. Nada de esto puede estar quemado en el código.
Esto va a tener que estar construido de manera dinámica para que cada certificado pueda trazar la confianza hasta la raíz que le corresponde. Y se debe instalar esa nueva cadena o los elementos de la cadena, al menos la raíz que se requieren, ¿verdad?, en todos los servidores que requieren de confianza en certificados digitales. Adicionalmente, cambia no solo las rutas de los certificados, digamos, de las autoridades de confianza, sino que también cambia las rutas de validación. Cuando un servicio necesite preguntar por el estado de validez de un certificado digital, el OCSP ya no va a ser el mismo que le responde si el certificado está emitido en la nueva jerarquía, le responde otro. ¿Esto qué quiere decir? Que las rutas del OCSP y las CRLs tampoco pueden estar hard-coded en el sistema. Y tiene que haber inteligencia para identificar a cuál CRL le vamos a preguntar, a cuál obituario nos vamos a revisar, porque resulta que en este sale muerto, en este sale vivo, es precisamente porque uno tenía que ver con ese certificado y el otro no tenía que ver nada, ¿verdad? Entonces hay que manejar cierta inteligencia. Nada de esto puede quedar quemado en el código. Por eso es que los certificados lo traen. O sea, para que se le pueda preguntar al mismo certificado a quién es que usted tiene que ir a verificar su validez, ¿verdad? Y entonces van a existir los dos servicios de CRL y las dos listas de revocación independientes, pero con los mismos deltas. Es decir, esas dos listas de revocación se actualizan una vez al día y un delta por día o dos deltas por día, dependiendo del nivel de uso, etcétera, etcétera. Esto para el caso de la persona física. Para el caso de persona jurídica, les cuento, en la actualidad se han emitido solo dos certificados de persona jurídica, que ahorita solo se les está emitiendo a entidades públicas, ¿verdad?, que lo solicitan. Entonces, a estas instituciones que se les emitió su certificado de persona jurídica, se les va a emitir nuevos certificados de persona jurídica en la nueva jerarquía. Y como eran solo dos, ¿verdad?, entonces se van a desconectar los servicios de CRL y de OCSP de la jerarquía anterior, porque no son 108.000 certificados vivos, digamos, son solo dos, ¿verdad? Entonces, como ya no van a estar en línea, ya nadie va a necesitar preguntar por la validez de esos elementos. Entonces, se desconecta y nada más va a quedar en persona jurídica, así que solo va a quedar una rama, ¿verdad? Una rama para la consulta de OCSP y de CRL. Y esto es un poquito como para que nos demos idea por dónde son, o sea, cuáles son los tamaños de los resúmenes. En matemática, en análisis de criptología, ¿verdad? La complejidad de pasar de un resumen, del intento de romper por fuerza bruta un password con esta longitud de 160 bits es exponencial cuando lo movemos a 256 bits, ¿verdad? Esto requiere como, es una exageración, son como 160 millones de años, y esto requiere como 260 millones de años poder romperse con un procesador de casa, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos migrando a este nivel en la sea emisora, este ya se va a dejar de utilizar, y a este nivel en la raíz y en políticas, ¿verdad?, para mantener esa seguridad. El otro tema donde va a haber un cambio, pero aquí no hemos terminado de definir todavía cómo, es en el servicio de estampado de tiempo. Porque las estampas que se proveen actualmente por la PSA, que son en este momento SHA-1, ya no se van a emitir más. O sea, ese servicio va a dejar de existir. Lo que no sabemos todavía, que en eso estamos trabajando, es si vamos a conectar la nueva TSA en la misma ruta que teníamos actualmente la autoridad de estampado de tiempo, o si más bien vamos a poner la nueva TSA en una nueva ruta, ¿verdad? Todavía estamos en eso, viendo a ver cómo lo hacemos, porque tiene ciertas complejidades desde el punto de vista de implementación, desconectar una y conectar la otra, ¿verdad? Hay que, como va a haber una ventana de tiempo donde ambas tienen que estar funcionando por un tema de gestión del riesgo, ¿verdad?, todavía estamos viendo eso. Hay entidades donde nos han dicho no hay problema, desconecte y ponga la otra. Hay otras que nos han dicho, vean, ahí sí que nos joden, ¿verdad?, porque nosotros corrimos por policy en las computadoras de toda nuestra institución para que firmen en Office y firmen en Adobe Reader. La ruta de estampado de tiempo ya está en el registry de todo el mundo y tendríamos que ir a cambiar la ruta de estampado de tiempo en todo el mundo y en las aplicaciones y esto. Entonces, si les digo, o sea, nosotros estamos analizando todavía este caso. Todavía no hemos determinado cómo lo vamos a hacer, pero de que va a ser una nueva autoridad de estampado la que contesta, eso lo tenemos por seguro, ¿verdad?
Entonces, vamos a tener que hacer la migración a esa nueva autoridad de estampado de tiempo una vez que esté disponible, para poder obtener en estampas de chavos, ¿verdad? Estampas mucho más que se ajusten a la confianza que estamos creando en todo el sistema nacional. Ahora bien, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cómo estamos con esto? Ya es la perspectiva práctica. El anuncio oficial, les decía, en febrero se hizo una presentación para entidades públicas, hoy estamos con toda la empresa privada. ¡Tarán! Este es el anuncio oficial, parte 2. En marzo, ya a principios de marzo, tuvimos ya la ceremonia para la creación de la autoridad certificadora raíz y las CEAs de políticas. O sea, ya Costa Rica hoy ya tiene 2 autoridades certificadoras raíz. Sin embargo, no están publicadas aún. O sea, todavía no hay una CEA emisora. En este momento estamos en los trámites con el Banco Central para que ellos nuevamente nos soliciten ser CEA emisora, porque recordemos que les vamos a tener que emitir nuevos certificados digitales. Y tiene que existir toda la formalidad, tiene que darse firmas de acuerdo de suscriptor, tenemos que hacer ceremonias de generación de llaves y todo eso, ¿verdad? Entonces, seguimos en ese proceso, pero ya la raíz y los niveles de políticas ya sí están definidos y ya están disponibles. En abril, ¿verdad? Es decir, dentro de unos pocos días, ya van a estar disponibles también en el sitio web de la CEA los certificados de prueba. Todos los certificados de prueba que ustedes podrían necesitar para probar sus sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Una CEA raíz de prueba, una CEA política de prueba, una CEA emisora de prueba, certificados de prueba de usuarios, donde hay unos vencidos, hay unos revocados, hay unos listos, una OCSP de pruebas, CRL de pruebas, todo el set, ¿verdad? La suite de pruebas que ustedes podrían utilizar para ver si sus sistemas pueden o no jugar, que van a poder, sin duda alguna, jugar con los certificados de la nueva jerarquía, ¿verdad? Lo único diferente es que esos certificados van a decir, entre paréntesis, prueba al final. Y al final, cuando ya tengamos todo el sistema, ¿verdad? Que la idea del despliegue es en julio, nada más le quitan lo que dice prueba al final y queda funcionando con la jerarquía oficial. La idea sería en julio entonces ya empezar a emitir los certificados hoja en chavos. Se apaga la CEA actual, la CEA siempre actual, y todos los certificados que se emiten a los ciudadanos ya empiezan a ser chavos. Entonces sería terrible, ¿verdad?, que para el 2 de julio nos esté llamando personas que dicen, mire, sacamos la firma, a mí no me sirve, a Luis que la tiene desde hace una semana le sirve sin problemas. Eso fue que el mensaje no llegó a quien tenía que llegar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando y las entidades ahí nos han dicho quiénes ven que pueden, quiénes ven. Las personas que nos han dicho que no pueden, ya fuimos a ver un poquito y nos han dicho que pueden. Nadie nos ha dicho que no pueda atender estos tiempos, porque el cambio es menor. Si los sistemas no lo tienen todo quemado y si ya no tenemos acceso al código o alguna cuestión así absurda, ¿verdad?, el cambio es menor. Nada más es instalar una nueva raíz, ¿verdad?, y estar en capacidad de hacer la inteligencia, de preguntarle el certificado para que llegue hasta su nuevo papá, ¿verdad? O sea, yo creo ahora, digamos, si estamos hablando que es el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo, ¿verdad?, hay 2 bisabuelos en los que confiamos en este país, ¿verdad? Entonces hay que preguntar por cualquiera de los dos. Les comentaba, van a estar los certificados para ya casi. Se emite entonces el primero de prueba, estamos esperando el 1 de julio, pero es julio, podría ser el 31 de julio. 31 de julio, ¿verdad? Podría ser el 31 de julio y no me acuerdo, ¿verdad? Y para esa fecha se estarían eliminando también los servicios de estampado de tiempo en Chabón. Entonces para esa fecha también habría que haber hecho el cambio para que las plataformas, ya sean los usuarios finales o los sistemas, consuman también las estampas de tiempo SHA-2. Y con ese primer certificado que se emita en ese momento, que seguramente va a haber toda una actividad pública, etcétera, etcétera, porque ahora estamos hablando de firma digital 2.0, pónganle como ustedes quieran, esto se tiñe político en el momento en que uno sale de la puerta, ¿verdad? Vamos a hablar también de vigencia de 4 años, ¿verdad? Certificados con una vigencia de 4 años, y posiblemente la persona salga con 2 tarjetitas, ¿verdad? Ya no solo uno, sino que yo ya tengo mi capacidad de firma en 2 tarjetas. Entonces eso es un poco la idea. Les decía, la presentación es muy corta, o sea, en realidad es esto lo que queríamos contarles. Nosotros nos cuidamos para invitar a la gente que era, o sea, aquí están las personas que en el país han estado entregándole servicios no solo al Estado, sino también a la empresa privada con capacidad de firma digital, y que a la fecha, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo y con la investidura que mi puesto me lo permite, que lo han estado haciendo muy bien, ¿verdad? Entonces nosotros
como con todas las actividades, los hemos tratado de hacer partícipes de esto, porque sabemos que un proyecto como estos no se da si la empresa privada trabaja de cerca con nosotros como entes rectores para que los productos que ustedes construyan los hagan bien hechos. Pero entonces para nosotros era muy importante que ustedes tuvieran su propio espacio para discutir esto. Yo quisiera darles el espacio para que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que tengan, lo hagan en este momento. Si por X o Y razón no lo quisieran hacer ahorita, la dirección entera, Mario y yo, ¿verdad? Estamos a disposición de ustedes para que nos comuniquen por correo electrónico, nos visitan, los visitamos y atendemos cualquier otra duda que puedan tener a futuro. La otra semana trabajamos de lunes a miércoles, que es Semana Santa, y ya después de adelante el horario común. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro todo? Sí, señor. Muchas gracias, Alexander. Nada más una consulta con respecto a la parte de los certificados. Hablamos de este cambio para personas, digamos, física, jurídica, que es el, digamos, de agente electrónico del Notaris Camping. Pero hay otro certificado que no esté disponible y ya vamos presentando que es el de sello digital. El sello electrónico, ¿sí? Persona jurídica. Ese sería el de persona jurídica. Sí. Había una cuestión ahí con respecto a la parte de que el servicio ese estuviera disponible para las empresas. ¿Cómo va eso? Porque había un problema también en el registro, por lo que se quería hacer que fuera bastante automático. Para que fuera automático. Y que fuera, digamos, bastante ágil el proceso de entrega, ¿verdad? Ok, veamos a ver, para ser totalmente transparentes, porque no tenemos por qué guardar secretos, en este momento estamos trabajando con Registro Nacional porque tenemos un dilema de corte normativo. Digamos, tenemos una situación ahí más desde el punto de vista normativo de cómo vamos a poder trabajar con ellos para que se dé esa identificación ágil de la persona jurídica. ¿Qué es lo que queríamos hacer con el Poder Judicial, con el Registro Nacional? Cuando una persona va a obtener su capacidad de firma digital, un ciudadano, se le pregunta a una fuente de datos oficial sobre la existencia de ese ciudadano, ¿verdad? Si es una persona, se le dice al Registro Civil, al Tribunal Supremo de Elecciones. Si es un residente, se le pregunta a Migración y Extranjería, y si es un diplomático, se le pregunta a Relaciones Exteriores. Entonces nosotros no confiamos solo porque la persona esté ahí y porque la cédula y el pichel sean el mismo, ¿verdad? Nosotros vamos todavía en ese escenario a una fuente de datos confiable para garantizar que la persona es quien dice ser. En el caso de personas jurídicas, esto se vuelve un poco turbio, ¿verdad? Porque ¿quiénes son abogados? ¿Me puedo comer a los abogados? Entonces no hay problema, ¿verdad? Porque como la ley se interpreta de forma literal, ¿verdad? Entonces resulta que hay personas jurídicas donde el representante legal son 7 personas y un gato, ¿verdad? Y entonces tienen que estar todos y la cola del gato firmando para que puedan actuar, y hay un montón en una base de datos, ¿verdad? Para ponerlo en términos técnicos, en una base de datos, decir que para X cédula jurídica, X es el representante legal es complicadísimo, porque mucho de eso está construido de forma literal en las bases, en los papeles que el Registro Nacional guarda como bases de datos. Entonces nosotros necesitamos crear una nueva figura. ¿Quién es la nueva figura? Esa figura la bautizamos y después murió, o sea, murió bautizada, ¿verdad?, como el tramitador de certificados de persona jurídica. La idea del tramitador de certificados de persona jurídica es que fuera alguien asignado por la institución, que no necesariamente tenía que pertenecer a la institución, ¿verdad?, para que estuviera en capacidad de obtener los certificados digitales en nombre de esa persona jurídica. Entonces, esto ya lo iba a hacer muy bonito, como yo tengo mi firma digital, ¿verdad? Y como alguien fue al Registro Nacional y tal vez con un acto notarial o con un acuerdo de junta directiva se designa a Esteban para que sea el tramitador del MISIP, ¿verdad? Entonces Esteban se autentica en una plataforma electrónica con una autenticidad soportada por ley, y a Esteban se le emite un certificado digital a partir de un request bien formado en un equipo seguro, ¿verdad? Se le emite un certificado digital que solo le va a servir a Esteban para esa persona jurídica en ese dispositivo. Entonces, el modelo del sistema estaba muy bonito, pero nos botaron el reglamento que teníamos en el Registro Nacional. Se derogó con el cambio de la administración, ¿verdad? Entonces, estamos viendo con la actual administración cómo construimos nuevamente un sistema, un mecanismo de consultar en tiempo real quién es la persona que por una persona jurídica puede obtener el certificado digital. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Ya fuimos a presentarle el proyecto a la Junta Administrativa del Registro Nacional. En este momento están analizando cuál es el trabajo que han hecho hasta la fecha. Sin embargo, tenemos nuestro plan B y nuestro plan C.
pero no queremos agotar esta opción todavía, o sea, como rendirnos, porque esto es lo que le daría muchísima más agilidad al sistema. Si logramos hacer esto, cualquier persona jurídica fácilmente podría designar a sus tramitadores, que posiblemente podrían ser hasta ustedes, o sea, proveedores de servicio de la institución, para que vayan en nombre de la institución a obtener su certificado digital y puedan gestionarlo en las plataformas que ustedes mismos le ofrecerían a las empresas que en este país requieran el sello electrónico. Y a partir de ahí nos metemos en factura electrónica, nos metemos en emisión automática de certificaciones, en todos los proyectos, etcétera, etcétera. Estamos ahí, estamos esperando que el Registro Nacional nos diga se puede o no se puede. Y si nos dice no se puede, algo tendremos que hacer y posiblemente lo tendremos que hacer en el mundo del papel. Horrible, pero tenemos también el plan de cómo atenderlo. Sí, señor. Sí, lamentablemente, pues es conocido que efectivamente la figura del tramitador la asesinaron, bueno, lograron esa parte. Ni lloró la primera vez. No lloró. La preocupación es que para ciertas aplicaciones que se ocupa, que es una máquina la que esté firmando, para darle, digamos, una real vinculancia jurídica al documento electrónico, uno ya necesita un certificado que venga de una sede reconocida por el municipio. Entonces, esto pasó hace casi un año. Sí, bueno. O sea, entonces, la preocupación de uno es que pasó ese año. Sí. La mataron en junio, la mataron a finales de junio del año pasado, sí. Y en octubre nos avisaron que estaba en proceso de muerte y hace 2 semanas ya salió publicada en la Gaceta. Eso es, ¿la muerte? Sí, sí, efectivamente murió, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no estuviera en firme, este país a veces es una broma, ¿verdad? No nos dejaban ir a contarles que cómo revertíamos el proceso, ¿verdad? Porque, no, pero ahorita está en el aire, ok, ya ahora sí en firme, vengan a quejarse. Entonces ya nos fuimos a quejar y ahí están viendo a ver cómo lo revertimos. Es una lástima precisamente para eso, el servicio está, o sea, el Banco Central tiene el servicio listo. Entonces, sí, no, ya hay certificados emitidos. Entonces, y funcionan y son lindísimos. Para que nosotros, para ciertas aplicaciones, sí es importante que para darle también una seguridad jurídica al usuario. Vamos a ver, nosotros todos entendemos la urgencia de esto y estamos trabajando, o sea, esto es prioridad cero. El tema en particular del sello electrónico, por una serie de razones económicas, por una serie de razones de recurso humano, de tiempos políticos, es prioridad cero. Sin embargo, en este momento la bola está del lado del Registro Nacional. Una vez que tengamos la respuesta del Registro Nacional, sea positiva o negativa, sabemos cómo caminar. Y yo esperaría, y lo digo aquí, y después me pueden pasar la factura si quieren, porque hagamos la manera de compromiso, este año eso sale resuelto. Este año, ojalá este semestre, pero por lo menos este año sale resuelto. Y estamos trabajando para que sea este semestre, y de hecho nosotros lo veíamos y sigue estando en el mapa, aún con todo ese riesgo, o sea, la ruta crítica sigue estando para antes de estas fechas, o sea, para antes del 1 de julio. Aún con todos estos riesgos que se han presentado, la capacidad de que el Banco Central emita certificados digitales de persona jurídica a entes privados sigue estando para antes del 1 de julio, y ese es el objetivo. Pero en este momento no vamos a tener que ir a faulear a alguien para quitarle la bola. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Tenemos aproximadamente 108.000 personas ya confirmadas. ¿Cuál es el estimado para este año? Vamos a ver, la proyección matemática, ¿verdad?, que se hizo en la sede del SIMPE es que para final de este año van a haber 160.000 personas confirmadas. Hay una serie de proyectos que van a ir caminando. Recordemos que con la nueva administración una de las decisiones que se tomó también es de reforzar la rectoría que tiene el MISID en materia de tecnologías digitales. Esa rectoría ha estado súper diluida y para nadie es un secreto que no se ha asumido de manera adecuada, porque hay una serie de actores, ejecutores de proyectos que han estado tomando las decisiones sobre cuáles son los proyectos que se hacen en este país. Entonces, hay todo un proyecto también de directrices, decretos ejecutivos, comisiones, etcétera, para reintegrar esas responsabilidades que están dispersas en varios entes y entregárselas al MISID. Crear dentro del MISID la figura de un CIO nacional, por así decirlo, ¿verdad?, y que entonces ahí se dirija el desarrollo del gobierno electrónico en el país. ¿Cómo? De una forma inteligente, de una forma costo eficiente. ¿Eso qué implica?
que posiblemente vamos a hacer, como han hecho otros países en el mundo, construir ciertos building blocks, ciertas piezas de Lego que le sirvan a cualquier institución muy rápidamente estén en capacidad de ofrecer sus propios servicios en gobierno electrónico. Yo no voy a tener que crear mis servicios de cero para que Juan después lo cree, para que Luis después lo cree, sino que vamos a crear ciertos servicios comunes para que Juan, Luis y Pedro todos puedan utilizar eso como una base tecnológica y puedan después ofrecer su servicio. ¿Eso qué implica? Que si lo logramos hacer bien, si no queda solo en papel, ¿verdad? Si lo logramos transformar de política pública a un elemento un producto real, en poco tiempo podríamos tener muchas soluciones de gobierno electrónico que los ciudadanos podrían estar necesitando o podrían querer ir a obtener por vía electrónica. Eso implica, ¿verdad?, que esta emisión que les voy diciendo es con lo que tenemos ahorita. Si logramos dar ese salto y si logramos asumir esa responsabilidad bien hecha y quién sabe a qué santo nos vamos a persignar para lograrlo, ¿verdad? Pero si lo hacemos, en poco tiempo también va a haber más soluciones y esperamos también más demanda por parte del ciudadano para contar con su capacidad de firma. Hay un proyecto que va paralelo a esto, que es el de contar con más autoridades de registro. En la actualidad ese proyecto no se le ha dado tanto boom, ¿verdad? Porque con las que tenemos ahorita se está atendiendo bien. Hay ventanas, o sea, hay citas que se dan a más largo plazo, en unas, en otras, pero digamos que lo estamos atendiendo de manera estable. Todavía no es para nada crítico el manejo de las solicitudes de certificados digitales que el país tiene. Si esto sale, vamos a tener que desplegar más RAs porque se espera más emisión de firma digital. ¿Cuántas RAs? Hicimos los cálculos que con 100 RAs en el país estaríamos en capacidad de emitirle certificados a toda la población mayor de 18, que es población económicamente activa, que posiblemente son usuarios de firma de internet, que tienen una cuenta bancaria y que posiblemente son los que quieran o estén más dispuestos a consumir los servicios que el Estado le ofrece o que las empresas privadas le ofrecen de comercio electrónico por vía electrónica, ¿verdad? Y ahí vamos un poquito caminando. Ojalá llegar hasta 100 RAs y ojalá estar en capacidad de emitir en un año 1 millón de certificados, que es más o menos lo que podríamos ver que pasa si el ciudadano lo puede usar en todos lados, y así vamos caminando. Es que tengo una preocupación, sigo con el mismo tema que en algún momento le había comentado. Yo he notado que entre 9 y 11 y media hay veces filmar es complicado. No sé si el volumen, habrá mucha gente filmando, yo sé que se han investigado y aparentemente todo está bien, pero el comportamiento siempre es el mismo. Entonces, con 108.000 personas, con 108.000 certificados, yo siento que ya tenemos un problema de servicio en ese periodo. Ya con 200.000 ya se va a empezar a complicar, y ahora metiendo chados, que tecnológicamente vamos a necesitar más recursos. Ustedes están considerando hacer inversiones importantes en términos de hardware, conexión, para poder soportar el crecimiento que vamos a tener. Bueno, vamos a ver. Ahí la clave de esta pregunta es la palabra ustedes. Ustedes, nosotros, Mario y yo no tenemos ni para darles café hoy, ¿verdad? Entonces la reunión era en esta hora y de todo para que se vayan con las ganas del almuerzo. Esa es la realidad. O sea, ustedes, nosotros no tenemos cómo. Sin embargo, el Banco Central, quien es quien ofrece esta infraestructura, ellos sí tienen un compromiso de servicio, ¿verdad? Y un compromiso de calidad de servicio, y es un compromiso de calidad de servicio que además nosotros tenemos que garantizar por ley. No nosotros, que ellos nos tienen que garantizar a nosotros por ley. Cualquiera de estas solicitudes que en algún momento nos han llegado sobre la calidad del servicio que el Banco Central brinda en el estampado a tiempo, OCSP, CRL, emisión, nosotros inmediatamente vamos y les preguntamos a ellos, ¿qué pasó con esto? ¿Verdad? Porque ellos tienen una garantía del servicio que brindan. Y a la fecha, ya lo que nos dicen las bitácoras y todo es que sí, o sea, como cualquier servicio, hay ciertas caídas, cierta liberación que quemó esto y lo volvimos a levantar en tanto tiempo, en tal momento ahí alguien se puso tonto y nos mandó 1 millón de requests en un segundo, pero digamos, en general el sistema se ha portado bastante bien. Sin embargo, ellos lo tienen mucho más claro que nosotros, que brindar un servicio a más cantidad de personas e instituciones implica tener más infraestructura para poder atenderlo adecuadamente.
Y entonces se está trabajando también en la elasticidad de la infraestructura para poder atender esos riesgos. O sea, ahí hacen billetes, ¿verdad? Ellos tienen el recurso económico para poder asumir la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad al país. Y es un poco en eso lo que nos hemos sostenido. Sin embargo, si cualquiera de ustedes tiene una queja respecto a eso, nos lo hacen saber inmediatamente, porque somos dos personas los que estamos a cargo de la fiscalización acá, pero eso es en papel. En la práctica, todos ustedes son también fiscalizadores de los servicios que se brindan ahí, porque son elementos esenciales de los productos y los servicios que ustedes ofrecen en la calle. Entonces, si ustedes conocen en algún momento que alguno de estos servicios no responde como debería, nos lo dicen por favor y nosotros canalizamos esas consultas, o vamos a darle pau por la colita de que tengamos que hacerlo para que las cosas funcionen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. No sé si ustedes han tenido, digamos, opción o tiempo, de revisar un borrador que está presentando la Dirección General de Tributación con respecto al nuevo formato o la resolución nueva de la factura. Sí. Usted no sé si vio la parte del firmado que están solicitando ahí. Vamos a ver, no sabía que ya estaba. El borrador se publicó el viernes en Gacetas. ¿Este viernes pasado? Pasado. Okay. O sea, ya el borrador, o sea, ya ahí pasaron varios días, porque son 10 días hábiles para que eso la administración acepte, digamos, comentarios, sugerencias, etcétera. Okay. Pero el esquema que ellos están planteando, que es un SAES, inclusive ahí estamos hablando de que vamos a tener que meter directamente un time stamp. Sí. Para cada transacción de eso, entonces si el compañero está hablando de la parte del servicio, entonces hay que visualizar, digamos, esa parte de la infraestructura, que sería correcto. Claro. Y sí, yo considero importante un criterio, digamos, del INSIC con respecto a ese borrador y a ese anexo técnico que está poniendo ahí el ministerio. Vamos a ver, nuevamente después de esos tira y encoges y que se enojan con nosotros y nos devuelven los peluches y todo eso, ¿verdad? Logramos acercarnos para garantizar que la propuesta que iba caminando, que hasta hoy me estoy dando cuenta que salió ya publicada en la Gaceta, tuviera los elementos de lo que nosotros hablamos, los formatos oficiales. Exista o no exista el servicio, tenga o no tenga el nivel de calidad suficiente a hoy, ¿verdad? La preocupación de la dirección por ley es garantizar que eso sea seguro y confiable y que los documentos electrónicos que se emiten en el país tengan elementos que permitan conservar y verificar su validez en el tiempo. Esa es la primera preocupación de nosotros. De hecho, eso está antes que emitir certificados digitales. O sea, nosotros podríamos, por ley, deberíamos enfocarnos primero en seguridad y confianza y luego en volumen de emisión. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y se han ido atendiendo las dos cosas a un buen ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos están pidiendo eso, están de acuerdo con nuestras políticas y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, lo que viene después es la calidad del servicio y la garantía de que esto sea práctico. Que eso también es importante para el MISID, no solo para la dirección, sino también para el MISID como ente rector en tecnologías digitales. Y ahí la necesidad va a ser obvia de comunicarle al Banco Central, que debe estar, en este caso, ahorita el Banco Central, pero podría ser otro después, ¿verdad? Recordemos que este sistema es abierto. A comunicarle hoy al Banco Central que este servicio que está ofreciendo tiene que estar en capacidad y tienen que ver en el tiempo, estar en capacidad de ofrecer calidad para atender todas las facturas que puedan emitirse el día de mañana, ¿verdad? Hablando particularmente en el caso de la factura electrónica. ¿Cómo hay formas? Vamos a ver, dejando de lado la parte técnica de exigir la firma en formato avanzado, hay formas prácticas de hacer esto sin que eso implique consumos densos de estampas de tiempo por internet desconectadas, por así decirlo. Yo podría desarrollar Hacienda, yo podría desarrollar proveedor de servicio de factura electrónica, es más, podría hasta requerirse por nivel de política, por política nacional, que cuando un servicio ofrezca capacidad de firma digital en formatos avanzados, el ejercicio de transformar la firma en un formato avanzado, que es algo que no tiene que hacerse en el momento de la firma, ¿verdad? Yo he tratado de ser muy claro con esto. Si yo firmo hoy, ¿verdad? Lo único que se requiere es mi tarjeta con mi PIN y un hash del contenido que yo estoy firmando y se acabó. Los elementos avanzados, ¿verdad? La estampa de tiempo, la cadena de certificado, la información de revocación, yo se las puedo agregar después. Entonces, una solución bien diseñada
que tenga presente la disponibilidad de los recursos del Estado. Ahí es donde, aquí estamos hablando como que todo el mundo fuera gente inteligente y brillante a la hora de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, partamos de esa premisa. En una solución bien diseñada, con políticas claras, que busquen la utilización adecuada de los recursos que tenemos disponibles, yo podría decir, muy bonito todo lo que hacen en la calle, pero yo quiero que las facturas solo me las firmen hasta acá. Y que después de las 11 de la noche a las 2 de la mañana le agreguen el componente que falta. Pero Entonces, eso tendría que estar de una vez en el anexo técnico que acompaña la resolución. Eso es lo que yo voy a ir a revisar, a ver si está, porque veamos a ver, recordemos que la rectoría, y esto es muy importante, la rectoría del tema de firma sigue estando acá. Si lo utilizan para firmar facturas, para firmar certificaciones, para firmar transacciones bancarias, para firmar lo que sea, nosotros el día de mañana vemos que el sistema como está no funciona adecuadamente y tenemos que emitir una política para que cualquier producto que firme digital considere estos tiempos para completar las firmas, lo hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a ser solo para facturas, o sea, si vemos que es el universo de soluciones que requieren que se consuman bien los servicios, la política la podríamos emitir desde el MISID y salen todos embarrados ahí para abajo. Embarrados en el buen sentido, ¿verdad? Todo lleno de dulce, digamos. Sí, ahora. Sí, nosotros lo que vemos, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa que se dedica a la facturación electrónica hace 11 años dentro de Costa Rica y ya tenemos bastante tiempo trabajando con firma digital fuera de Costa Rica. Entonces tenemos varias preocupaciones. Nos parece muy bien, ¿verdad?, que se estén homologando las políticas que tiene el MISID con las que está proponiendo Hacienda ahora en la nueva resolución, por un lado, pero por otro lado vemos una incongruencia, ¿verdad?, entre la capacidad técnica que tiene el MISID y la capacidad técnica que tiene la tributación, ¿verdad? Ellos están tratando de acomodar las buenas prácticas que está proponiendo el MISID de una forma equivocada, me parece. Okay. Para nosotros es muy importante que una factura electrónica, pues, de alguna manera yo la pueda firmar fuera de línea. Ellos están proponiendo un algoritmo SAES XL, ¿verdad?, donde me pide la estampa de tiempo, donde me pide una lista parcial de CBLs en elementos que pueden impactar el rendimiento de una empresa en la que el volumen transaccional es muy importante. Tenemos empresas que emiten más de 50.000 tickets por día, ¿verdad?, y hacer consultas en línea al banco central o a la institución que sea, pues la experiencia que tenemos nos dice que aunque tengan infraestructura de la NASA, van a poder con el volumen que tienen todos los supermercados del país y todas las cadenas departamentales de este contexto. Entonces, a nosotros nos preocupan esos elementos. Ahora usted dijo cosas muy acertadas en cuanto a que sí, la estampa de tiempo puede ser que sea válida en el contexto de que yo tengo proveedores de certificación, como ya los tiene México, por ejemplo, pero eso no existe en este momento, ¿verdad? Me parece que Hacienda se está echando todo ese problema encima, ¿verdad?, tratando de homologarse con la propuesta de firma digital. Entonces, eso nos preocupa mucho a nosotros porque la forma en que están haciendo las cosas puede llevar a la factura electrónica al fracaso y eso no nos conviene ni como país, ni le conviene a Hacienda, ni le conviene a Hacienda. Estoy de acuerdo. Ahora bien, estas inquietudes, lo puedo decir con toda la transparencia del mundo porque la verdad, que yo le expresé en su momento a Hacienda, o sea, a los responsables técnicos de Hacienda, yo les dije, vean, hay que pensar en el ejercicio práctico y la tecnología permite separar en el tiempo la inclusión de los elementos de confianza para garantizar que esto funcione, porque lo primero es que funcione, y si funciona entonces ahí empezamos a construir, pero si no funciona, si todo el mundo tiene que tener si ponemos requisito para ir al supermercado, que todo el mundo tenga el Lamborghini, ¿quién fue el supermercado? ¿Verdad? Y pudimos haber hecho el supermercado, y por dicha hay supermercados, pero ponemos de requisito que usted tenga un Lamborghini, nadie se va a acercar al supermercado, ¿verdad? Y qué analogía más mala, pero bueno, es un poco para entender que aquí si la tecnología es el elemento que va a prohibir utilizar tecnología que más bien nos brinda un servicio, lo estamos haciendo mal. Nuevamente, y aquí ya en este momento me lo dejo de tarea, voy a revisar qué es lo que salió y voy a garantizar que del MISID salgan, o sea, los pronunciamientos que tienen que haber, que tenemos toda la investidura para hacerlo, ¿verdad?, con respecto a la calidad del servicio que se espera brindar con eso, y decírselos y ver si lo arreglan antes de que esto quede en firme, porque sí, en definitiva, si ellos están planteando en este momento, digamos, yo no sabía que ahí además del formato de la factura estaban los detalles técnicos con respecto al funcionamiento de factura electrónica. Si ahí están, espero que hayan tomado las observaciones y
y los golpecitos que les dimos en las reuniones que hemos tenido, si no los tuvieron, se los paso por escrito con copia a quien tenga que pasarle copia, ¿verdad? Para ver si, para que por lo menos quede en evidencia que ya habemos personas, yo diría con una potestad o con cierto criterio, que vemos que eso no va a funcionar, ¿verdad? Porque sí, yo estoy completamente de acuerdo en que esto para hacerlo hay que hacerlo bien. Parte era del mismo asunto. Nosotros tenemos un cliente de etiquete electrónico. Recuerden que acá la factura electrónica la dividieron en dos, factura y etiquete electrónico. Y el etiquete electrónico nosotros tenemos en el orden de los 40-45 mil etiquetes electrónicos que se están emitiendo diariamente, y clientes que tienen factura electrónica que la emiten en forma masiva, digamos a final de mes. Arranca un proceso de facturación, donde el proceso de facturación hace una facturación de cientos de miles de facturas. Entonces, bajo cualquiera de los dos esquemas, uno es, digamos, distribuido en el tiempo del día, el otro es masivamente concentrado. En ambos casos nosotros vamos a necesitar, si tenemos la necesidad de poner el timestamp, que por cierto está en un transitorio, no lo están volviendo a funcionar ya, pero es evidente la intención de volverlo a funcionar. Entonces, desde esa perspectiva, pues la calidad de servicio, claramente dudamos de la posibilidad técnica que existe en este momento en este país para poder llegar a lograr ese tipo de esquema. Eso por un lado. Por otro lado, yo sé que no compete a esta exposición, también los XCCs asociados al borrador de factura electrónica, yo le agradecería que los revisara, porque evidentemente la calidad técnica que el municipio muestra no tiene un paralelo en el Ministerio de Hacienda. Entonces, para bien o para mal. Para mal. Entonces, el esquema que están proponiendo es no solamente técnicamente inviable, sino prácticamente imposible. Hay un divorcio evidente en el proceso técnico entre ambos ministerios, y yo sé que aunque usted no nos compete factura electrónica, echar una ojeada ahí, hacer una revisión que no le va a tomar más de 5 minutos, usted no va a saber si reírse o hacerse. No, yo trato de reírme. Es más, me genera más tranquilidad en el día. No, pero bueno, voy a nuevamente me lo dejo a tarea, voy a revisarlo. Y sí, o sea, de manera indirecta nos compete. Primero por la rectoría en tema de tecnologías digitales, ahí nos compete directamente, pero de manera indirecta me compete por el tema de firma digital. Quieren o no, es un servicio que utiliza firma. Y si el día de mañana buscan algún chivo expiatorio y deciden echarse la firma, no voy a dejar que ese sea el argumento si la solución que hicieron no la hicieron bien hecha, ¿verdad? Entonces, vamos a revisarlo también por ese lado. Y por lo visto va a revisar todo el documento. Ahí hay varios elementos que tienen descripciones técnicas erradas. Tanto el tiquete como la factura, como los reportes de ventas. Los tiquetes están planteando firmarlos digitalmente también. Sí. Es parte, sí. ¿Sabes? Y con estampa de tiempo. Como estampa de tiempo. Maravilla. Y en línea, ojalá desde la caja, ¿verdad? No sé. Pero no solo eso, sino que cada venta tiene que registrarse en un reporte XML de ventas en línea que debe ser firmado en línea. El reporte de ventas, o sea, nosotros tenemos que firmarlo más o menos 1.500.000 meses al mes, con lo que eso significa. Lo entiendo, voy a revisarlo y de paso todos tienen mi correo. Si alguien tuviera alguna observación particularmente sobre ese tema y nos puede pasar algún dato, a mí me serviría mucho las cifras. Por ejemplo, esas cifras que usted me está dando, por ejemplo, un cliente que genera tantos tiquetes, tantas facturas por mes, firmar tantas veces, porque es más fácil asustar a alguien con cifras, digamos. O sea, entonces, si eso lo tuvieran, se les agradezco muchísimo. Mi disculpa, llegué un poco tarde, no sé, tengo que preguntar que se había discutido. Una verdad, el cambio de CH2 y que iban a cambiar las
dispositivo físico, ¿verdad? No, el dispositivo físico sigue siendo el mismo, lo que cambian son los elementos de valor en el tiempo, los certificados digitales dentro del dispositivo. Las tarjetas van a ser las mismas, ¿verdad? Solo que se emiten certificados adentro que se ajustan más con la vigencia de, digamos, con el tiempo de vida esperado de una tarjeta de estas. Todos los certificados van a durar 4 años, ¿verdad? Y además se elimina la unicidad. Entonces yo podría tener más de una tarjeta con mi certificado digital. Son certificados digitales diferentes, ¿verdad? Porque son con llaves privadas distintas, pero la información del usuario es la misma, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante también. Si ustedes hacen registro de usuarios, que me imagino que así lo están haciendo, que no lo asocien al número, al identificador único de certificado, sino que lo asocien a la cédula de la persona, porque ahora una persona podría tener diferentes identificadores únicos del certificado, pero la misma cédula, ¿verdad? Porque yo podría tener diferentes certificados a mí. Entonces esto también es importante tomarlo en cuenta. Yo sé que tal vez esto no tiene información, pero el Banco Central me había mencionado que iban a cambiar de proveedor de dispositivos físicos en algún momento. ¿Proveedor de dispositivos físicos? ¿De tarjetas? Pues no que yo sepa. Lo que, digamos, vamos a ver, lo que se estudió era ver la opción de que otros proveedores pudieran acercarse con el tema de MV más PKI. Esto de que yo pueda emitir también tarjetas de crédito, débito, todo esto está estandarizado. Entonces, en la actualidad, si bien es un proveedor, digamos una marca, hay 2 que están homologadas, o sea, podrían haber otros dispositivos hoy en día, pero pueden haber N siempre y cuando cumplan con el estándar físico de las tarjetas, ¿verdad? Que es lo que se pide aquí en el país. Entonces, sí, o sea, que yo sepa. Más que ellos iban a cambiar del proveedor actual, de Latina, Sí. Hasta donde yo sé, eso digamos, no se está haciendo, y más bien lo que se está haciendo es abriendo para que si hay otros proveedores o el mismo Athena, ¿verdad?, que puedan ofrecer tecnologías CMV más PKI, lo podamos tener en un futuro, yo diría a tiempo mediano o corto plazo, o sea, no a largo plazo, porque ya hay estándares para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Nuevamente, ustedes tienen nuestra información de contacto, cualquier duda que tengan al respecto, con todo gusto. Yo esperaría muy sinceramente que se cumplan las fechas que nosotros vimos aquí, no tanto la fecha del 1 de julio como la fecha en que se emite, sino más bien la fecha del 1 de abril como la fecha en que van a estar disponibles los certificados de prueba, para que ustedes prueben sus soluciones. Si por X o Y esto no estuviera para ese tiempo, me empiezan a molestar, y yo con todo gusto molesto de regreso a quien tenga que molestar para que tengamos esos certificados pronto. Nosotros ya conocemos de un set incompleto de pruebas, digamos, no se los ofrezco porque yo sé que todavía no les va a servir para probar extensivamente las aplicaciones que ustedes desarrollaron, pero si al final del día no tenemos estos certificados de prueba pronto, se los mandamos por correo electrónico, no hay ningún problema, nosotros mismos se los entregamos. Revisen el sitio del banco, igual cuando la CA los ponga a disposición de todo el mundo, nosotros les vamos a comunicar por correo electrónico, tal y como les invitamos el día de hoy, para que ustedes los tengan ahí, y cualquier cambio en las fechas también se los vamos a estar comunicando. Por ahorita esto queda en firme y salen notificados todos del cambio. Les recuerdo desde ya que en agosto nuevamente vamos a tener una actividad de firma digital como la que hacemos todos los agostos. Ahorita estamos viendo dónde va a ser, en esa sí va a haber cafecito, ¿verdad? Entonces, nuevamente muchísimas gracias, y a los compañeros que me presentaron sus inquietudes, me llevo las tareas para atenderlo lo antes posible. Gracias y buen día.